Ok, vamos a continuar en esta segunda parte de nuestra segunda clase del programa de Piping Drafting de Más Ingenio. Y acá vamos entonces a hablar un poco, vamos a seguir hablando de equipos, pero desde el punto de vista de hoja de datos y de dibujo, que lo hicimos hace un ratito. También para nosotros tener noción de estos conceptos es necesario visualizar algunas fotografías y de esta manera cuando nosotros pues vemos o nos mencionan algo, sabemos exactamente cómo se ve. ¿Ok? Esto sí, esto es muy importante. Una de las cosas que nosotros debemos entender cuando estamos dentro de un proyecto y cuando vamos a dibujar incluso es que los equipos no se colocan directamente sobre el piso y que adicionalmente también yo tengo diferentes niveles de terreno cuando voy a dibujar. Entonces es importante, fíjense, voy a hacer acá este esquema. Generalmente nosotros tenemos una terraza, ¿ok? Cuando hablo de terraza es un terreno cualquiera. Voy a borrar esto para que se entienda el concepto de dónde empieza el tema del dibujo. Cuando yo tengo un terreno cualquiera, ese terreno puede ser así. ¿Ok? Estoy hablando del perfil del terreno. Luego determinamos que en ese terreno, voy a hacer acá como que una especie de corte valga la redundancia, de la corteza terrestre, ¿no? Entonces, yo determino que ese terreno es donde voy a colocar mi equipo. Resulta que tampoco, primero no puedo colocar el equipo ahí y me doy cuenta que ese equipo, o que este tipo de terreno no me va a soportar el peso de lo que yo quiero colocar allí. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución, no creo que tengo, no sé si hay amigos civiles acá. La solución es pasar, empezar a sacar ese material que nosotros no queremos porque de repente es arcilloso, no tiene la suficiente resistencia. Y luego nosotros empezamos a rellenar como tal ese vacío que dejamos allí con algo que termina siendo un relleno, como llaman un relleno bueno, un relleno que sí tiene la resistencia. Pero aún así, esto nos está quedando a nosotros todo feo. Evidentemente, pues tocará nivelar y tocará convertirlo en algo pues que tenga el nivel que yo deseo. La topografía tal cual como se encuentra en la naturaleza es lo que nosotros llamamos topografía original. ¿Ok? Y la topografía tal cual como nosotros la necesitamos es lo que se conoce como topografía modificada. ¿Ok? Después que yo agarré la tierra y la aplané y la convertí en lo que yo necesito, entonces voy con un proceso de excavación. Es donde yo voy a hacer un agujero, ¿ok? O voy a hacer una excavación para colocar allí el equipo que yo necesito, pero no es el equipo lo que voy a colocar. Realmente allí lo que yo voy a colocar es la fundación del equipo. Allí yo voy a colocar la base como tal de concreto donde ese equipo va a descansar. Estamos hablando muchas veces de una fundación que pesa 3 veces lo que pesa el equipo. Es muchísimo concreto combinado con acero de refuerzo. David, y entonces yo el equipo directamente lo coloco sobre el concreto. No siempre, porque entonces el equipo viene adicionalmente sobre su propia base y eso es lo que se conoce como el skip del equipo o la base, que termina siendo un perfil estructural y sobre ese skip es que entonces nosotros tenemos el equipo per se. ¿Ok? Entonces, esto también es importante porque cuando nosotros vamos a dibujar tuberías, alguien nos dice la boquilla del equipo y yo tomo la hoja de datos y resulta que la hoja de datos del equipo trae la altura de la boquilla desde la base del equipo hasta el center line de la boquilla. Por ejemplo, aquí. Pero se me olvida que hay un pedazo
que adicionalmente es la distancia que hay desde el terreno, ¿ok? Hasta la boquilla. Entonces, la altura total realmente, si la tengo que medir desde el piso, es esta que tengo acá, desde la rasante como tal del terreno. Otra cosa que es importante también es entender que cuando nosotros, tal vez esto no nos interesa mucho en el piping drafting, pero cuando nosotros colocamos estos equipos no solamente pueden estar soldados con planchas o pueden estar apernados con, en este caso, pernos de anclaje o lo que también en inglés son anchor bolts. ¿Okay? Estos equipos deben nivelarse, deben mantenerse lo más horizontales posibles, si así se necesita. Y bueno, y hay todo un proceso allí de leveling, completar con unas planchas. Entonces, antes de seguir con la fotografía, quería mostrarles esto que nosotros aquí eh, estamos dibujando para poder entender lo que viene a continuación. Entonces, esta es la terraza modificada. Después que nosotros, o antes, después que nosotros hemos sacado todo ese terreno que ya no queremos, cada empresa tiene su forma de hacerlo. Algunas tienen, por ejemplo, en este caso, esta empresa usaba rayas de cal. Aquí es donde se van a hacer la excavación para luego entonces crear la fundación dentro de esto que se ve aquí perturbado. Adicionalmente, pues en algunos casos tienes tú que vaciar un concreto allí para que se pueda agarrar luego la fundación. Y esto es lo que te especifica el fabricante. En este caso, el equipo que voy a mostrar a continuación es un motocompresor. Es un equipo bastante complejo. No es, eso es otra cosa que yo quiero también acá al hablar de equipos que ustedes de repente entiendan. Muchas veces, y sobre todo las personas que están en este momento en la universidad, cuando nosotros en la universidad nos dicen una bomba o un compresor, pero nos están hablando de la unidad independiente, la unidad como tal que comprime. Pero para que eso funcione realmente, yo necesito todo un sistema. Entonces, hay equipos como turbocompresores, como motocompresores, que requieren eh, estar ensamblados y montados sobre un skip. ¿Ok? Bien, entonces, esta es la primera fase. Esto es lo que normalmente encuentra uno cuando va a instalar un equipo. Encuentras un terreno vacío y ese terreno te toca nivelarlo, te toca rellenarlo hasta que logras crear como tal la fundación que va allí. El equipo del cual vamos a hablar, que quiero sacarle provecho a esto, es un motocompresor. Y resulta que si yo no estoy familiarizado con esto, yo veo muchas cosas, pero a lo mejor no veo nada. Me puede venir a la cabeza que eso es una máquina, pero ¿cómo funciona esa máquina? Bien, entonces vamos a desglosar esa máquina pedacitos por pedacitos para ir hablando de algunas cosas. Fíjense, primero, cuando yo veo un equipo y ese equipo pareciera que está a nivel de piso, realmente lo que hay aquí es un gran agujero hacia abajo donde está proyectada esta fundación. O en algunos casos, incluso, lo que puede haber es una extensión de la fundación y lo que tengo es simplemente una losita de piso, pero evidentemente este compresor no está sobre el piso, ¿ok? Está sobre una fundación. Los equipos en muchos casos yo los instalo de manera cercana, de manera por un tema de facilidad, por un tema de acceso, pero fíjense también que yo cuando voy a diseñar, sea tuberías o sea equipos, yo tengo que estar muy pendiente de todo lo que son los accesos e incluso para mantenimiento, para operación. ¿Por qué no pegan, por ejemplo, este equipo con este otro? Porque probablemente cuando voy a hacer mantenimiento yo necesito un espacio para pasar al menos un carro o quizás pasar alguna camioneta o algo de esto, porque me tocará en algún momento hacer algún izamiento, colocar alguna señorita, algún manlift, eh, no recuerdo cómo se llama, un brazo Pigma en algunos casos y necesito el espacio suficiente. Entonces también el espaciamiento entre los equipos, el posicionamiento, se tiene que tomar en consideración cuando yo voy a diseñar sistemas como tal. ¿Ok? Entonces, los equipos descansan sobre una fundación. Acá les habla del compressor foundation, como esto. Luego,
Fíjense que en este caso, esto es una forma de construir, en este caso esto era Cameron Compression y que luego fue GE o General Electric como tal. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo, fíjense que realmente la fundación es aquí, pero ellos acostumbran a hacer la fundación bien profundo y luego lo que le colocan es una losa de piso y el efecto visual es que el compresor está sobre el piso. Pero luego de ese slab, de esa losa, viene lo que es el skid del equipo. A esto me refería con que este es el segundo nivel de ese equipo. Estos es por aquí, por donde nosotros tenemos, por ejemplo, los lifting locks, las orejas de izamiento. En muchos casos estas bases necesitamos rellenarlas de concreto para darle también un asentamiento final a ese skid. O a veces vienen ya rellenas de concreto para que ese skid no se alabee o no pierda su rigidización, porque al final es un elemento estructural que puede deformarse con el peso de la máquina si es más pesado en unos sitios que en otros. ¿Ok? Bien, y luego, ahora sí, yo voy a tratar de explicar este equipo de una manera muy general para que ustedes vayan entendiendo que las diferentes alturas a las cuales yo me voy a encontrar la boquilla de un equipo dependen también de cuántas partes tengan. Y quiero romper el paradigma de que un compresor, por ejemplo, es lo que nos dibujan en la universidad, que es como una especie ahorita lo vamos a dibujar, como una especie de rombito deformado o algo así. ¿Ok? Ok. Moto compresor. ¿Por qué se llama así? Vamos a ver el concepto. El concepto es que yo quiero comprimir algo. ¿Ok? Yo quiero comprimir. Como yo quiero comprimir, en la universidad nos dicen que el compresor es una cosa así. ¿Ok? Creo que era así que lo dibujaban. Algo que entra y que se pone como más chiquito, ¿no? Está tratando como de indicar que hay menos área y que por lo tanto se va a comprimir el gas que tienes allí. Hay varias formas de comprimir. Yo podría comprimir de manera axial con unos álabes, ¿ok? Pero yo también puedo comprimir a través de un pistón. Si yo agarro algo como el de las neveras y tengo un pistón que está y tengo un volumen de gas y ese volumen de gas yo lo agarro y lo empujo y lo meto y convierto y voy reduciendo el área, va a haber un momento que este gas que está aquí está comprimido. Es decir, que cuando salga va a salir con más presión que como entró. En teoría, este es el concepto como tal. Pero para que esto ocurra, para que este movimiento ocurra o este movimiento ocurra, yo necesito que algo genere ese torque, que algo genere ese giro. Y en el caso específico de los motocompresores, para generar ese giro, yo utilizo un motor de combustión interna. ¿Ok? Un motor de combustión interna. Vamos a ponerlo aquí. Motor de combustión interna. Entonces, ese motor de combustión interna es el que se conecta con el compresor. Pero esto no funciona así, porque resulta que el compresor que vamos a ver nosotros ahorita es reciprocante. Entonces, yo necesito convertir un movimiento rotativo en un movimiento alternativo, es decir, que vaya de un lado a otro. Y eso lo logro solamente si yo tengo aquí, si yo en vez de ir directo al compresor, yo me voy por otra ruta y utilizo un cigüeñal. Parecido a lo que hacen, o de hecho muy similar a lo que hace un vehículo, ¿ok? Y después que yo paso de ese cigüeñal, ahí sí voy a comprimir. Eh, como yo lo que voy a comprimir es gas, realmente el gas sí va a entrar al compresor, pero ese gas tiene que ser gas. Y ustedes dirían, claro, obviamente el gas tiene que ser gas. Sí, pero el problema con el gas es que muchas veces ese gas trae trazas de líquido. Y esas trazas de líquido, cuando nosotros... Hay dos cosas que tienen que ver en los compresores. Primero, que no haya trazas de líquido. Y segundo, que el gas esté suficientemente caliente. Porque si no, la máquina
va a empezar a tener detonaciones. Entonces, y además esas trazas de líquidos es lo mismo, también generan detonaciones en los pistones que tiene el compresor reciprocante. Para ello, nosotros lo que hacemos es que el gas que va a entrar dentro de este equipo, usualmente se calienta un poco y adicionalmente nosotros también aplicamos, en todo caso, una separación, digamos, no la vamos a llamar final, pero sí una separación de protección al equipo, que ahí es donde están lo que se conocen como scrubber. ¿Ok? Ya vamos a ver todo esto en la máquina para que ustedes entiendan cómo un equipo no necesariamente es algo simple, sino que puede ser un poco más complejo. Ronald tiene una consulta por acá. ¿Me permites? Es corto, si no terminamos y lo discutimos. Cuéntame, Ronald. ¿O se disparó la manito por allí? Ok. Ajá. Correcto. Bien, bueno, vamos a continuar por acá. Fíjate que, ok, vamos a seguir mirando entonces estas imágenes. Gracias, Ronald. Vamos a seguir mirando esto, ¿ok? Entonces, toda la historia que les conté del motor y el cigüeñal es para que ustedes entiendan cómo esto se va convirtiendo poco a poco en un equipo un poco más complejo. Bien, este es el motor. Es un motor de combustión interna normal como el que podemos tener en un camión, en un vehículo. Evidentemente, pues el movimiento ocurre acá, el movimiento rotativo. Luego nos vamos a un cigüeñal que es el que genera el movimiento alternativo. O sea, es decir, acá, aunque estoy rodando, luego existe un movimiento a la izquierda y a la derecha. Y los compresores per se son estos que tenemos acá. Es decir, que cuando yo hablo de motocompresor, solamente son compresores estos elementos azul claro que tenemos acá. Posteriormente, tampoco entra directamente el gas a ellos, sino que hay unas botellas que se conocen como botellas de succión, botellas de entrada. Y el gas que sale tampoco sale directo a la tubería, sino que sale directo a unas botellas, a unas bombonas de descarga. Luego, aquí vemos que esta es la entrada del equipo, ¿ok? El gas entra al equipo por aquí y ese equipo, como decíamos hace un ratito, para garantizar que nosotros tengamos un gas completamente seco, en ese caso se hace pasar por estos scrubbers, como se llaman acá. Como esto es un motor de combustión interna, los motores de combustión interna tienen algunas características. Y primero que necesito enfriar la carcasa, y eso lo hago con agua, con refrigerante o con cualquier otro tipo de elemento que me permita mantener la carcasa a una temperatura que no vaya a colapsar. Y yo necesito también enfriar el aceite que sirve de lubricante dentro del motor. Entonces, a diferencia de los vehículos, aquí nosotros utilizamos un FinFan Cooler. Fíjense que se vuelve a entrelazar. La semana pasada vimos FinFan Cooler. Un FinFan Cooler que nos sirve como un sistema de enfriamiento de todo lo que es agua y lo que es aceite de este motocompresor que nosotros tenemos acá. ¿Ok? Posteriormente, bueno, aquí se ve la parte trasera. Y aquí es donde nosotros tenemos la conexión con el equipo. Es decir, el gas entra aquí, se resuelve para acá, va para estos scrubbers, luego va para las botellas
de baja presión, las botellas superiores, aquí ocurre la compresión, vas para las botellas de alta presión y de ahí entonces pues tenemos nosotros gas comprimido. David, pero empiezan a aparecer otras cosas. Si solamente es un compresor, ¿qué es esto? Por ejemplo, ¿por qué necesito un filtro de aire? Bueno, porque si tengo un motor de combustión interna, ese motor necesita aire para realizar el proceso de combustión y ese aire tiene que ser lo más limpio posible. Por lo tanto, yo le coloco pues, un sistema de filtrado de aire. David, ¿y por qué si es el compresor tiene también acá un escape? Porque en el proceso de combustión hay gases, estos exhaust, son gases que necesitan salir del proceso de combustión y pues evidentemente esto está acá. De hecho, esto que se colocó aquí hacia arriba, esto suele estar hacia abajo o hacia un lado para evitar que cuando llueva se meta el agua como tal dentro de ese silenciador. Y esta como tal es la línea de succión. Yo voy a aprovechar este equipo porque como estamos hablando de entender lo que es dibujar tuberías, entender lo que son sistemas de tuberías y lo que es como tal también la filosofía de lo que es dibujar tuberías. Fíjense que en este caso, este equipo, vamos a dibujar por acá. Voy a... Si nosotros en casa tenemos, por ejemplo, un fregadero, ¿ok? Si nosotros tenemos, o un lavamanos, voy a tratar de dibujar un lavamanos. A ver, me voy a retar a dibujar un lavamanos, una llavecita. Creo que no me quedó muy bien, pero bueno, es un lavamanos, ¿no? Así, con un pedestal. Cuando en casa nosotros tenemos un lavamanos, el lavamanos abre y abrimos la llave, evidentemente porque esto está conectado a un sistema de tuberías. Pero si en algún momento yo necesito que ese lavamanos sacarlo de servicio, lo que suele suceder es que nosotros siempre tenemos una llavecita acá, que uno comúnmente dice llave de paso, y que también es conocida con un nombre un poquito más técnico, que es una llave de arresto, ¿ok? Entonces esas llaves de arresto lo único que hacen es que en el caso de que yo vaya a hacer mantenimiento, yo necesito aislar el equipo del sistema de suministro de agua. Y vamos a encontrar que en la mayoría de los procesos o en todos los procesos que yo tenga dentro de la industria, pasa también en un separador que siempre yo voy a colocar a la salida de un sistema de tuberías, voy a colocar una válvula. Y la razón es esa, que si yo en algún momento necesito aislar ese equipo o lo necesito desmontar, pues la manera de yo cegarlo es a través de cerrar o abrir válvulas. David, pero nosotros no estamos en esta clase para saber cómo funciona un lavamanos. Sí, pero resulta que los equipos que nosotros estamos mirando, estos equipos también necesitan ser aislados en caso de que yo lo tenga que desmontar. Pero en este caso, esta válvula que yo tengo acá, que me sirve no solamente para cegar el equipo y cerrar y cortar el suministro, tiene un nombre particular y es una válvula SDV o es una shutdown valve. Es decir, una válvula que actúa de manera inmediata en caso de que yo necesite cerrar como tal el paso de gas hacia la máquina. Entonces, estas son válvulas que a diferencia de la llave de resto que nosotros tenemos en casa, son válvulas automatizadas, válvulas que están directamente conectadas al sistema de control y que forman parte también del sistema integral, el sistema de seguridad como tal de la planta, ¿ok? El sistema de seguridad funcional. Entonces, estas válvulas, cuando ustedes estén en este mundo y alguien habla de una válvula de shutdown o una válvula de SDV, estamos hablando de una válvula que normalmente nos sirve a nosotros en caso de que el equipo pare y se coloca en la entrada de esto que está acá, o por lo menos en esta línea de succión. David, ¿era necesario la válvula? Pues vamos a verla. Realmente vamos a imaginarnos que no pensamos en esto del mantenimiento. ¿Es necesaria la válvula? Realmente no. Yo me conecto y voy directo acá a la boquilla. Adicionalmente, debo colocar un strainer, un filtro acá, ¿ok? También para evitar, en este caso, sobre todo cuando el arranque de la máquina, yo debo colocar un strainer, un filtro, para que no vaya a pasar ningún elemento no deseado. Pero volviendo con el análisis, ¿es necesario la válvula? No, yo puedo pasar directamente hasta acá.
Pero ¿qué pasa si yo necesito parar la máquina, cortar el suministro? La única forma de hacerlo es a través de una válvula como esta que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar eso dentro de nuestros conceptos por allí de, para dibujar y dentro de plantas industriales como tal. Y también, yo en este caso, tengo una válvula a la salida de la máquina, una válvula BDB, una válvula de blowdown. Y acá es donde muere el proceso o la línea de descarga. Entonces, lo que yo quería mostrarles a ustedes con esto es que en los procesos como tal, a pesar de que muchas veces nos dicen motocompresor y nos dibujan una cosita así, creo que es así, pues realmente esto que nosotros tenemos aquí es un elemento tan complejo como esto que acabamos de ver dentro de la presentación. Y hay otra cosa que también yo quiero que ustedes observen. Cada conexión, cuando yo dibujo piping, yo podría ser la persona que solamente se conecta a las conexiones externas de la máquina, o yo podría ser aquella persona que trabaja con los spool que conectan los internos de la máquina. ¿Ok? Entonces tengo tuberías que se conectan al equipo y tuberías que interconectan las partes como tal del equipo. Y así quedan los equipos. Fíjense que las que yo les mostré la foto al inicio, pero así queda el equipo. Ahora creo que podemos entender un poco cómo, cómo funciona esto de las de los motocompresores. ¿Ok? Quiero mostrarles un video. A ver si puedo. Vamos a ver. Ok. Me comentan por favor si logran ver el video. ¿Se ve allí el video? Ok. Bien, fíjense. ¿Cómo funciona esto? Porque yo les decía que era convertir un movimiento de este lado que nosotros tenemos aquí, viene aquí donde está el cigüeñal y convierte el movimiento rotativo en este movimiento alternativo. Este pistón, esto es compresión de doble acción. Este compresor, este pistón que yo tengo acá, el azul representa el gas que aún no está comprimido, el gas que está frío, por llamarlo de alguna manera. Realmente él no está frío, pero está más frío que el que sale. Entonces, pues cuando el pistón empieza a moverse, derecha e izquierda, él puede comprimir, de este lado comprime, ¿ok? De este lado toma y comprime, y de este lado está saliendo. Entonces, es mucho más eficiente porque él comprime, tiene doble acción, comprime en dos etapas, ¿ok? No en dos etapas, comprime de doble forma, el doble del volumen. Esto, señores, es lo que quería mostrarles con o ese video, lo que representa son estos elementos azules que tenemos acá. Vamos a ir atrás. Estos, señores, para que se entienda mejor esta máquina. Esto gira. Aquí adentro está el cigüeñal que cambia esto a la derecha y a la izquierda, mueve el pistón que está aquí adentro y entonces es donde ocurre ese proceso de compresión como tal. En resumen, el compresor no es el dibujito que vemos en el libro de termodinámica. El compresor es mucho más complejo. Y de aquí hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay compresores que necesitan gas de sello, hay compresores, todo el mantenimiento, todos los sellantes. Esto es todo un mundo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? No se oye. Ok, ok, ok. Bien, vamos creo que no vieron el tema del video. Voy a repetir por acá entonces el tema del video. Aquí. Igualmente en el video que estoy grabando sí debe estar el audio. Les decía que
Acá lo que ocurre es una doble acción como tal de compresión. Es decir, este es el cigüeñal, aquí esto se mueve a la derecha y a la izquierda. El cigüeñal gira y luego que gira genera este movimiento alternativo izquierda-derecha. Es por eso que entonces nosotros aquí, fíjense, cuando el pistón se mueve, cuando va de un lado del otro, succiona y comprime, succiona y comprime. Aquí comprime, aquí comprime, aquí comprime, aquí comprime. Entonces, el lado azul representa el gas que no está comprimido, que en teoría está más frío, que realmente no está frío. Y el de acá abajo, pues está más caliente y es el gas que ya está comprimido. Entonces, lo que les estaba diciendo, igualmente, pues revisan el video porque allí también lo volví a explicar. Lo que les estaba diciendo es que este dispositivo azul que tenemos aquí, ¿ok? Es el que nosotros estamos viendo allá en el video. O sea, realmente el compresor como tal es este elemento. Pero yo quería que ustedes vieran que no solamente cuando hablamos de motocompresor, podríamos pensar que es este dibujito que les estaba mostrando acá. Realmente es un elemento mucho más complejo. Ahora sí se escucha, ahora sí preguntas, dudas, inquietudes. ¿Se entendió un poco este equipo? Se ve este equipo que es mucho, mucho más complejo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok, David, y bueno, ¿qué más podemos decir de los equipos o que necesitamos conocer nosotros de equipo en el mundo de piping? Mira, es bastante difícil saber de todo, de todos los equipos, son muchísimos equipos, pero sí necesitamos manejar un lenguaje común cuando nosotros estamos en piping y sobre todo si estamos dentro del área del oil and gas. Yo voy a seguir mirando por acá ok, Ronald, cuéntanos. Para diseñar, ¿qué vas a diseñar desde cero? Correcto. Sí, sí, de hecho, más que la losa, permíteme allí acotarte que realmente es la fundación, ¿ok? Esos equipos, particularmente esos que viste allí, pesaban alrededor de 56 a 60 toneladas. No es un equipo tan pesado, pero tampoco es un equipo que tú puedas manipular de manera muy sencilla. La fundación de ese equipo pesaba aproximadamente 3 veces lo que pesaba el equipo. O sea que si el equipo pesaba 60, estás hablando de una fundación de 180 toneladas. Nosotros, para vaciar esa fundación, iniciamos como a las 8 de la mañana y nos fuimos a las 3 de la mañana de la planta. Prácticamente estamos hablando de 12 a unas 18 horas, casi 24, bueno, no 24, pero sí como unas 18 horas de vaciado, por lo que te puedes imaginar la cantidad de concreto que llevan estas fundaciones. Entonces, pero como tú lo acotas, sí, cuando tú diseñas el equipo, ya una vez que tú tienes el equipo listo, ya una vez que tú tienes el equipo modelado, pues puedes tener el peso y el departamento de civil es quien generalmente diseña estas fundaciones. No solamente el volumen de la fundación, sino también los arreglos que va a tener el acero de refuerzo que va dentro del bloque como tal de concreto. ¿Ok? Bien, vamos entonces. Gracias Ronald allí por la participación. Vamos a continuar por acá con la presentación. Algunas otras cositas que les quiero mostrar. Una de las cosas que yo quiero hacer con este curso es ir nombrando términos, que ustedes vayan también tomando palabras que son propias del argot, porque bueno, generalmente se encuentran y las van a escuchar y a veces también uno necesita entender un poco de qué están hablando.
Vamos a ver por aquí, continuar con la presentación. Ok, en algunos casos, o muchos casos, yo necesito también, a pesar de que no son equipos, sino que son arreglos de tuberías, pero también en algunos casos los consideramos equipos, yo necesito medir cuál es la producción que está saliendo de la planta. ¿Ok? Y allí vamos a escuchar también comúnmente que hablan de unidades LAC. Esas unidades LAC, como esta que yo tengo acá, traducen lo siguiente. Son unidades que adicionalmente se colocan sobre la locación de un productor. ¿Ok? Son automáticas, son de custodia y adicionalmente también hablan de que son de transferencia. Entonces, estas unidades como tal son unidades para medir. De hecho, están respaldadas. Tienen como una, es decir, no mides de un solo lado, sino que eres capaz de medir de ambos lados. De esta, de esta unidad, nosotros, a pesar, vuelvo y repito, de que son arreglos de tuberías, podríamos considerarlo como un arreglo estándar que nosotros también vamos a mover y vamos a instalar. Ahora, puede ser que a mí me toque diseñar la unidad LAC. Generalmente procesos nos especifica a nosotros cómo va la unidad LAC. O puede ser que nosotros simplemente compramos la unidad LAC lista y ya nosotros lo que hacemos es instalarla sobre fundación. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante. Estos son estaciones de válvulas. Luego vamos a ver cómo funcionan. No forman parte de nuestro capítulo del día de hoy de equipos. Ajá. Otros equipos que también nos podemos encontrar dentro del diseño, dentro del piping, son los flares. Cada vez que nosotros vamos a una planta de estas o con mucha frecuencia, nosotros vemos estos elementos encendidos y no todos los flares son iguales o no todos los mechurrios. Aquí simplemente voy a mencionar algunos, como por ejemplo estos que son autosoportados. Para poder ser autosoportados, su sección transversal se hace más pequeña, es decir, son telescópicos. Algunos tienen un derrick como este que tengo acá, una estructura, y otros acostumbran las personas llamar esto los vientos, pero realmente son guayas que evidentemente pues contrarrestan la fuerza que hace el viento con respecto al cuerpo del elemento y son cables y de esta manera se mantiene la estabilidad de estos flares, ¿ok? O de estos mechurrios. Usualmente, esta es otra de las cosas que quiero mencionarle, usualmente pues nosotros, esto va a estar bastante alejado de la planta, forman parte del sistema de alivio y venteo de la planta. Generalmente son tuberías que están bastante elevadas, como esta que tenemos aquí. Todo va a depender del diseño, ¿ok? Y usualmente este recipiente que tenemos acá, que sale a la planta, es lo que se conoce como un knockout room o un KOD. También dentro de ese lenguaje de planta que quiero que vayan mirando, es un recipiente que siempre está a la salida de la planta y él recoge como que el último volumen de líquido que yo pueda tener allí dentro de ese proceso de alivio y venteo. ¿Ok? Cuando ya yo me meto directamente en el flare, una de las cosas que también es importante o que podríamos encontrar cuando hablamos de equipo es que alguien mencione el tip flare. El tip flare es la parte donde ocurre la llama como tal y eso tiene un material diferente al del resto del cuerpo del flare como tal. ¿Ok? Entonces, usualmente es esa corona que nosotros tenemos acá, donde ocurre la combustión. Existe este concepto del tip flare. Me pareció válido mencionarlo. ¿Qué otra cosa tenemos? Ok. También nosotros vamos a encontrar con mucha frecuencia que dentro de los diseños aparecen, por ejemplo, las trampas de envío y recibo de herramientas o los pick launchers, como estos que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? La pregunta es, David, ¿qué es eso de un pick launcher, un lanzador de cochino, una trampa de envío y recibo de herramientas? ¿Qué es eso? O sea, ¿para qué se utilizan? Bien, en algún momento yo necesitaré limpiar las tuberías o necesitaré medir el espesor de tuberías.
Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya vamos a ver, debo tener un video por allí. Yo busco introducir dentro del tubo una herramienta de limpieza, ¿ok? O un cochino, como comúnmente se le llama, un chanchito. Esta tapa que tiene acá, la herramienta me permite a mí abrir y colocar. Y yo aprovecho la misma presión que tiene el sistema para mover esa herramienta, ¿ok? Esta es una trampa. Fíjense que no es propiamente un recipiente, porque al final termina siendo un par de tubos con una reducción, ¿ok? Y unas bridas, pero forman parte de los equipos que nosotros podríamos encontrar dentro del día a día de un diseñador de tuberías. Voy a buscar por acá. Aquí está un Peak Launcher. Y entonces vamos a ver cómo funciona esto. Ok. ¿Se ve el video? Por favor, me confirma. Perfecto. El video que estamos viendo no pertenece a nosotros. Este es un video de la marca comercial T.D. Williamson. No tenemos ningún nexo tampoco con T.D. Williamson. Simplemente, pues, por un tema pedagógico, estamos tomando este video como referencia. ¿Ok? Acá, este es un proceso de lanzamiento y recepción de cochino de herramientas de limpieza. Ok, voy a bajarle el volumen para mí. Ok, ¿qué es lo que sucede? Normalmente la tubería está fluyendo, el gas está fluyendo o el crudo está fluyendo por aquí. ¿Ok? Ese es el flujo normal. Para yo poder meter un elemento dentro de la tubería, ¿ok? Que está fluyendo, deben hacerse ciertas maniobras. Y acá lo que hace T.D. Williamson es mostrar cuáles son las maniobras que se hacen para una operación de envío de recibo, envío de herramienta. ¿Ok? En este caso se cierra la válvula de la línea principal. Fíjense que aquí se ve el fluido fluyendo por acá, ¿ok? Abrimos parcialmente esta válvula que se conoce como válvula de pateo. Por eso acá hablan de un kicker trap valve. La cierran en este caso. Venteo como tal. Esta es la trampa. ¿Ok? Esto es lo que nosotros acabamos de ver por allá solito, pero así es que se monta. Ok, como ya está cerrada, no tiene conexión con el sistema, yo abro como tal la tapa, coloco el cochino. Parcialmente abro la línea de pateo. Esto funciona similar a cómo funcionan las pistolas de aire comprimido, los flowers, donde yo precargo con una presión la bala que va a ser disparada. Ok, abro la línea principal de la trampa, esta que está acá. Fíjense, abro la línea de pateo, es decir, esta que tengo aquí. Y el gas empuja al elemento. Cuando el elemento pasa, hay un elemento acá o un dispositivo que se conoce como PIXIC que nos indica que la herramienta pasó y esa herramienta hace todo su recorrido, limpia, mide espesor dependiendo del tipo de cochino y donde llega, ¿ok? En esa estación, fíjense que acá vuelve a indicar que el PIXIC que ya volvió a pasar llega a la trampa de recibo, por eso una se llama trampa de envío y otra se llama trampa de recibo. Se hace nuevamente una maniobra donde se descomprime, se ecualiza presiones, se cierra la válvula como tal, se ventea
se saca la tapa. Y acá tienen entonces el dispositivo. Evidentemente, esto es demasiado ficticio. Esta maniobra en la vida real es muy sucia, muy ruidosa. Por eso, de hecho, también le dicen cochino a esta herramienta. Es bastante desagradable lo que vemos cuando se abre una trampa de esta, porque prácticamente te estás trayendo todo el sucio que contiene la tubería en la parte interna. Entonces, evidentemente, esto es muy ideal para efectos instruccionales, pero espero que se lleven una idea de cómo funciona esto. ¿Ok? Otros equipos que podemos encontrar dentro de plantas son sistemas de aire comprimido, sistemas que realmente pues, nos interesan a nosotros para operar válvulas, para eh, básicamente cuando necesitemos aire. Pero hay una diferencia entre aire, si se quiere, pues generado por uno de estos compresores, a el aire que nosotros necesitamos para válvulas de instrumentos. Y es que ese aire tiene que estar seco, libre de partículas de humedad. Y entonces hay una configuración especial de los sistemas de aire comprimido donde ese aire es secado, es calentado y de esa manera siempre voy a tener un aire seco. Por eso es que se acostumbra a hablar de sistemas de aire comprimido para instrumentos. Y hay un concepto que es importante mencionar también acá y es el concepto de paquete. Yo hasta ahora pues no he mencionado este concepto y el concepto de packing, ¿ok? O un package como tal, package equipment, ¿ok? Es un equipo que va sobre una base como el motocompresor que teníamos y sobre él hay varios equipos. En el motocompresor hay un scrubber, hay unas botellas, hay unos compresores, aquí había un motor. Entonces todo ese equipo, como está montado sobre el mismo skip, ese equipo se acostumbra a llamar unidad paquete. Entonces, por eso es que ese que estamos mirando ahorita, en algunas ocasiones hablamos de que es un paquete de aire comprimido. Y por acá, pues también yo quiero cerrar el día de hoy con algunos equipos que nos vamos a encontrar también dentro de planta, pero que tienen algunas características especiales, como es el caso de los sistemas contra incendio. Los sistemas contra incendio en el mundo petrolero, además que la semana pasada comentábamos acerca de NFPA, cuando nosotros hablamos de diseño de sistemas contra incendio, lo que típicamente pasa. Ok, vamos a ver acá un detalle. Alguien podría hacerse la pregunta, ¿no? Decirme, David, pero ven, ¿por qué esto se ve como raro? Esta tubería va para acá, ok, esta va para acá y esta va para acá. Generalmente, el diseño que se hace de sistemas en sistemas de protección contra incendio se hace de forma anular. Recordemos que este es un sistema que nos va a proteger cuando tengamos algún evento, incluso pues bastante grande, por lo que podría pasar que la tubería colapse por este lado. Y yo necesito, aún así, llegar, por ejemplo, a lo mejor a este monitor. ¿Qué va a pasar con el sistema? Pues si por aquí está colapsado, puedo moverme por el otro lado, ¿ok? Y además tengo cubierto todo el elemento, todos los elementos desde aquí, desde aquí, desde aquí, ¿ok? Usualmente cuando se diseñan los sistemas contra incendios, se trabaja con un radio y ese radio nos garantiza que nosotros siempre estamos cubriendo todos los equipos que están allí. Hay algo que es interesante y es que los sistemas contra incendio, dependiendo cada norma en FPA, la norma de Petróleos de Venezuela o cada país, lo que sí casi todos recomiendan es que nosotros no vamos a tener solamente una bomba de sistema contra incendio, sino que cuando les hablen a ustedes que hay que diseñar un sistema, probablemente van a tener al menos dos bombas, donde una, lo que dice la norma realmente es que son sistemas de impulsión diferentes. Es decir, algunas tendrán, una debe tener, por ejemplo, motor diésel y otra debe tener motor eléctrico. ¿Por qué? Porque si fallara la electricidad, pues arranca automáticamente el motor diésel. Entonces, como estos son sistemas críticos, nosotros vemos que hay este tipo de redundancia. Y hay una bomba más pequeñita
que vamos a encontrar dentro de estos sistemas, y es una bomba que simplemente sirve de presurización, y esa es una bomba que se conoce como bomba Yockey. Es decir, si en algún momento se escapa un poquitito de agua por alguna razón, porque alguien abrió por una prueba, no arrancan las bombas grandes, sino que simplemente esta bomba pequeña vuelve a empacar o a presurizar la línea y se mantiene empacada. Otra característica de este tipo de sistemas es que no es que este sistema se va a llenar y luego va a llenar el agua. Estos son sistemas que se mantienen empacados. Por eso puedes reaccionar de una manera inmediata. Y otra de las cosas es el tanque. El tanque de sistema contra incendio es un tanque exclusivamente dedicado a lo que es el sistema contra incendio. Lo más que podríamos encontrar es que quizás hay un nivel que es para el sistema contra incendio y hay otro nivel que es a lo mejor para el agua industrial. Pero pues este volumen de agua está garantizado para el sistema. Esto no es lo típico, ¿ok? Lo típico es que el tanque de sistemas contra incendio sea independiente de todo esto. Vienen en algunos casos como en paquetes como estos también de sistemas contra incendio. Y una de las cosas, pues, esto era lo que les decía, estos son los que se conocen como monitores. Esos monitores nos permiten a nosotros, pues, atacar o enfriar un incendio desde la distancia. Algunos son manuales, algunos ya también vienen de forma motorizada. Bien, de esto vamos a hablar después, ¿ok? Estos son agentes de sistemas de extinción con agentes limpios. No nos vamos a meter con eso hoy porque ellos no son, no están dentro de los equipos. Hoy quería mencionar con ustedes básicamente equipos grandes, equipos de proceso que y por qué era importante conocer una especificación. De hecho, no se las mostré, pero en la próxima clase les voy a traer una especificación para que vean la diferencia entre una especificación y un datasheet. Este datasheet que vieron, pues evidentemente tiene mucha información y es importante no solamente saber lo que está en el datasheet, sino también entender cómo se ve en campo, cómo se ve un recipiente, cómo se ve un motocompresor, cómo se ve una trampa de envío y recibo de herramienta, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros noción espacial de las cosas. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos entender un poco mejor el mundo del pipe. Saulo nos dice que la norma NFPA establece un caudal nominal para la bomba Yockey del 1% del caudal nominal de la bomba principal. Sí, allí hay varias consideraciones. Ustedes se acuerdan que la clase pasada yo les decía cómo inicia este mundo y sistemas contra incendio es prácticamente, de hecho, es una especialidad, ¿ok? Porque los criterios que allí se manejan son bastante específicos. Y una cosa es sistemas contra incendio para plantas y otra cosa es sistemas contra incendio para edificios, depósitos, galpones. Es todo un mundo, es un tema muy bonito, pero que realmente requiere total atención. Muchachos, ha sido un placer para mí mantener este espacio de tiempo donde me encantaría eh, saber que no han perdido el tiempo conmigo y que realmente pues les ha quedado algo nuevo para complementar su trabajo y entender pues que específicamente este mundo del piping drafting no es solo dibujar, aunque se dice dibujo de tuberías, pero la persona que es proyectista, la persona que va a diseñar, la persona que va a realizar un plano, tiene que tener en mente muchas variables para poder entonces crear un producto final como es un plano que luego va a pasar a ser nuestro soporte en construcción. Como siempre, pues un placer. Si hay algún comentario, alguna inquietud, les escucho. De mi parte, pues vamos a hacer un corte hasta aquí. Volveremos el día miércoles igual 8:30 de la noche. Voy a hacer ya pausa en la grabación. Pues cualquier inquietud, sigo en línea por acá.